Bueno, Benjamín, ahí estás como coanfitrión. ¿Escucha bien ahí? Podés largar cuando quieras. Bueno, Sí, ingeniero. ¿se observa la diapositiva? Sí, ingeniero. Bueno, esperen un ratito que los voy viendo a los otros compañeros que están entrando. Así arranquemos todos juntos. ¿Se escucha bien también? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, como se acuerdan, habíamos quedado, nos faltaría hacer el problema 4, que era el control automático de generación, el práctico número 15. Pero bueno, yo había dicho que en el problema 3, no sé si se recuerdan, que teníamos el caso del sistema de potencia que estaba formado por dos áreas. Había un área A, donde tenemos una generación de 2000, la respuesta en frecuencia era beta A, beta sub A, 840 megavatios Hz, y el área B, una generación de 4000 con su respuesta en frecuencia beta sub B de 1680 megavatios Hz. En un principio, cada área se encuentra generando la mitad de la generación total y por el enlace se exportan 500 megavatios del área B al área A una frecuencia de 50 Hz. Toda pedía un instante después la potencia del área A se incrementa en 100 megas y determine cómo responde el sistema ante dicho cambio en la demanda. Bueno, ahí está lo que yo les había prometido que iba a corregir. Teníamos beta 1, beta 2, bueno, ahora ya quedó en función a las dos áreas. La variación de la potencia era menos la respuesta de frecuencia del área A más la respuesta de frecuencia del área B por el delta de la frecuencia. Y bueno, finalmente teníamos los valores. Delta de P en este caso era la variación que teníamos, el incremento de 100 megas. Acá teníamos la respuesta del área A, la respuesta del área B, cada uno con su subíndice, así ya no haya confusiones, ya les fui cambiando. Así que bueno, ahí tenían la variación de frecuencia, era como resultado de menos 1 sobre la suma de las dos respuestas de las áreas, el área A más el área B, por la variación de potencia. Ahí pueden observar, nos quedaba variación, menos 1 sobre los 840 más 1680, eso se multiplicaba por el delta P, la variación del incremento de potencia, y finalmente teníamos un delta F menos 0,03968 pasados a Hz. Esto también teníamos que cada generador, cómo se modificaba cada generación de cada área en función de esta variación de frecuencia, la observábamos en la ecuación siguiente, en donde era menos la respuesta del área por la variación de frecuencia. Respuesta en frecuencia por la variación de frecuencia. Acá está todo, esto tiene unidades, no están por unidad, como verán, menos 840 megavatios Hz, ahí le queda por menos 0,03968 Hz, finalmente simplificando, tenemos el resultado en megavatios. Y bueno, lo mismo para el área B. Ya, por supuesto, acá todo con su índice correspondiente. Bueno, acá le tendría que cambiar. Esto nos queda finalmente que el delta P suma del incremento total. Entonces, en la clase cómo quedaban las áreas, el incremento de 100, que nos aportaba la parte de la generación del área A, 33,33 megavatios, y el área B hacía un aporte de 66,66. Acá están los valores y nuevamente los cálculos. Eso es lo que yo les debía del práctico este. Después, bueno, como modo de repaso, para el escenario de 150 megavatios en el área B. Entonces, bueno, la idea era determinar cómo responde el sistema ante el nuevo cambio en la demanda. Fíjense en que tenemos por un lado un incremento en una área, un incremento de potencia en otra área, la suma de las dos es lo que vamos a considerar como la variación de potencia o el incremento de demanda.
Entonces tenemos que con la generación solventar ahora 250 megavatios en dos áreas. Nuevamente, la respuesta en frecuencia de cada área, respuesta de A, la respuesta de B, volvemos a calcular, recuerden que son los pasos, calculamos la variación de frecuencia, si lo tomamos en por unidad, después multiplicábamos por 50, recuerden, por 50 Hz, y si ya lo tomábamos directamente con los valores como están acá, bueno, hacemos las simplificaciones correspondientes y llegamos a la unidad que nos da en Hz. Entonces acá fíjense, la variación del delta de F era un poquito mayor que el punto anterior, que era lo que podíamos observar. En el anterior teníamos 0,04, ahora ya es 0,09. Eso es debido al incremento de 150 en el área B. Bueno, el mismo cálculo que hicimos en el punto anterior lo hacemos ahora en función de cómo quedarían generando nuevamente las áreas para completar la demanda, el incremento ese de demanda. Hacemos el delta de PA, era bueno, el delta, la respuesta de A, en función de esta variación de frecuencia. Tenemos las unidades, simplificamos, nos quedan en megavatios. Entonces, finalmente, acá tenemos, para el área A tendríamos 83,328 y para el área B 166. Nuevamente, si sumamos las dos, obtenemos el delta de P, que es los 250. Y el nuevo escenario nos queda de la siguiente manera. Tenemos un incremento de 150 en el área A, un incremento en el área B, perdón, no se lo puedo corregir. En el área A tenemos un número de 100, entre los dos son 250. La parte de generación del área A responde con 83,328 megas a estos 100, de los cuales nos está faltando 16,66, que es lo que sale del aporte del área B, 166,656. Él solventa los 150 megas de su área y lo otro es lo que se exporta del área B al área A. Y bueno, y acá están los cálculos que eran para verificar que la suma de los dos daba la suma de los 100 más los 150. Están con los subíndices B, así no nos confundimos, estaba como 1, 2, área B, área A, bueno, ahora está todo terminando en áreas. Estamos hasta ahí, esa era la corrección que yo les debía. Una cosita nomás ahí que he visto que fue del copy-pegue. Así que bueno, ¿alguna duda ante ese punto? No, Inge, bien. Bueno, ahora nos queda el que nos faltaba terminar en la clase anterior, que es el problema 4, que acá tenemos un sistema con dos generadores con las siguientes características. Nos da las características de la unidad 1, 600 megavoltampere, el estatismo del regulador R en 0,06 por unidad de base propia. La unidad 2 tiene 500 megavoltampere, estatismo del regulador de 0,04 por unidad de base propia. Las unidades operan en paralelo, ambas a 50 Hz, entregándonos 600 y 600 megavatios respectivamente. Ocurre un incremento de la carga de 90 megavatios. A. Asuma que la carga no depende de la frecuencia, calcule la desviación de frecuencia y las correspondientes nuevas generaciones de la unidad. Bueno, lo primero que hacemos es la conversión del estatismo de cada generador. Tomamos en base 1000, haciéndolo en otra base. Acá, bueno, teníamos que era el R por unidad, el viejo, multiplicábamos por la potencia de base nueva, con la S de base vieja, en este caso, con lo cual tenemos 0,6 por unidad, 1000 sobre 600, nos termina quedando 0,1 por unidad. Para el equipo 2, el R2 nuevo por unidad, volvemos a hacer la misma operación, cambio de base, multiplicado por 0,4 y 0,08 por unidad. De ahí nos pide que asumamos que la carga no depende de la frecuencia, calculemos la desviación, o sea, delta de F, el cambio de carga en por unidad, trabajamos en por unidad, nosotros tenemos que la variación de demanda era 90. Como estamos trabajando con una base de 1000, nos queda que es 0,09 en por unidad. Finalmente, trabajando la variación de frecuencia o con la desviación de frecuencia por unidad, tenemos que sería el delta de la variación de potencia en por unidad, más esto multiplicado por 1 sobre D más 1 sobre el estatismo del equipo 1 más 1 sobre el estatismo del equipo 2. Como nos dicen
que no dependen de la frecuencia, asumimos que está acá, lo tomamos como 0. Entonces, finalmente esa variación nos queda en menos 0,04 por unidad. La desviación de frecuencia, la variación de frecuencia en Hz, es por unidad por la frecuencia base, que sería los 50 Hz. Entonces tomamos menos 0,04 por 50 Hz y tenemos una variación de menos 0,20 Hz. La nueva frecuencia del sistema sería ahora, si a los 50 le restamos la desviación, tenemos 49,8 Hz. Los cambios de potencia generada por unidad, tenemos la variación de potencia en menos delta df por unidad sobre el estatismo en por unidad. Este es el valor que hemos tomado en base 1000 con el cambio de base que hicimos. Queda menos 0,04 sobre 0,1. Tenemos acá el valor en por unidad. Lo multiplicamos por las bases y tenemos que la variación de potencia 1 es de 40 megavatios. Y en el caso del equipo 2, tenemos que la variación del equipo 2 nos queda delta D, la variación de frecuencia no cambia, sobre el estatismo del equipo 2, que es 0,08. La variación de potencia en generación de la unidad 2 es 0,05 por unidad, y multiplicándolo por la potencia base, que está en megavatios, finalmente nos queda 50 megavatios, que es la variación de generación de la potencia de la unidad 2. Ahora, como pueden ver, si sumamos la potencia 1, la variación de potencia 1 más la variación de potencia 2, estamos completando los 90 megavatios, que es lo que el enunciado nos está pidiendo acá. Ante el incremento de los 90 megavatios, bueno, ahí está, este es el nuevo parte de la potencia generada de los equipos. Y la nueva frecuencia con la que queda el sistema operando es a 49,8 Hz. ¿Ah? La nueva frecuencia, tenemos ahí la variación. Los cambios en la potencia, que es lo de recién, fíjense, acá volvemos con los mismos valores. Tenemos 40, tenemos los 50. El equipo 1, entonces, ¿cómo quedaría? Si entregaba 500 más 40, queda con 540. El equipo 2 se entregaba 400 más 50, 450. La suma de los dos equipos, generación del equipo 1 más el equipo 2, 990 megavatios, a una nueva frecuencia de 49,8. Ese sería el escenario en ese caso. De ahí viene en el punto B, que ¿se entiende hasta acá, chicos? Que está... ¿Van comprendiendo? ¿Alguna duda, alguna consulta, sugerencia? Si no, seguimos con la parte B. Ingeniero, de la delta de la frecuencia por unidad. Sí. ¿Qué era la D? ¿Cómo? La D, el valor sí. D. Este valor. Sí, ingeniero. No, ese es el valor que se toma en cuenta a la hora de que, fíjate acá en el primer punto, vos tenés que la carga no depende de la frecuencia. En el caso de que es el punto B, que tiene una sensibilidad lineal con la frecuencia, 1,5 decremento por cada unidad de incremento de la variación de la frecuencia, cuando depende de la frecuencia, este D es una unidad que es un valor que se lo considera en la suma para hacer de nuevo el cálculo. ¿Está? ¿Sería una corrección? Es una corrección que se le hace cuando depende de la frecuencia. ¿Está? Bien, sí, gracias. Entonces, fíjate, suponga que la carga tiene sensibilidad lineal con la frecuencia de 1,5 por unidad, incremento, decremento, por cada 1,0 por unidad, incremento, decremento, variación de la frecuencia. Esto es que delta de PLC, la variación de la potencia, es más D por la variación de la frecuencia, donde interpreta que la variación de la potencia, el cambio total de la carga, ¿ve? Y el delta PLC de los 90 megavatios, componente de la variación de la carga, y el otro, el D por delta DF, es el componente de la carga dependiente de la frecuencia. Entonces, esta partecita que está tomando acá, el D dependiente de la carga con la frecuencia. Y al D lo toma en 1,5 por unidad. Entonces, para hacer el cálculo de la desviación de frecuencia, que es lo que veníamos haciendo anteriormente, ahora tenemos que considerar el valor de todo eso, es lo que te dice acá.
y en un valor de 1,5 por unidad. Entonces, fíjate, volvemos a la misma ecuación en donde la desviación de frecuencia por unidad toma la desviación, digamos, de la potencia, del incremento de potencia, que eran los 90 megavatios, y los divide en el 1 sobre el estatismo de cada uno de los equipos y se le suma la variable D. Una vez que tenemos esos valores, nosotros tenemos una nueva desviación de frecuencia en menos 0,0375 por unidad. Y resulta que esto, si lo paso a Hertz, fíjate, cuando lo multiplico y después hacemos la diferencia, nos queda que es 49,18,812 Hz. Esa sería la nueva frecuencia que te está dando. Entonces, fíjate, ahora hacemos de nuevo el cálculo para cada incremento de cada generador, trabajando por unidad primero, de la potencia generada en el equipo 1, en la unidad 1 por unidad, es menos la desviación de frecuencia nueva, sobre el estatismo de ese equipo, y una vez que lo tenemos, nos da este valor, 0,03375 dividido en 0,1, esto nos queda que es 0,0375 por unidad, lo multiplicamos luego por la potencia base, recuerden que acá hemos hecho un cambio de base a 1000, teniendo la nueva potencia, fíjense en el equipo 1, en estas condiciones que dependen, que tienen sensibilidad lineal con la frecuencia, nos entrega 37,5 megavatios. Para el equipo 2 hacemos el mismo cálculo, la variación de la potencia de la unidad número 2 por unidad es menos la desviación de la frecuencia sobre el estatismo de la número 2 en la base nueva. Con eso tenemos el resultado de los menos 0,004, 0,08 y nos termina dando 0,0469 por unidad. Ahora pasándolo a megavatios, nos queda multiplicarlo por la potencia base. La potencia base tomada era 1000, entonces fíjese, finalmente tenemos 46,9. En este caso tenemos, bueno, megavatio y megavatio. Si nosotros contemplábamos cómo estaban los equipos inicialmente, que estaba entregando 500, le sumo la variación del equipo 1, que es 37,5, nos queda 537,5 megavatios entregando la unidad 1. La unidad 2 de 400 pasaría a 446,9. Es sumarle la variación de la generación de la unidad 2. Haciendo la suma, fíjese, la 1 más la 2 nos quedaría en 984,4 megavatios a una frecuencia nueva de 49,812 Hz. Esto, finalmente, fíjese que nosotros tenemos una variación de pérdida, sería esto, que es el valor D por el delta de F, por la desviación de la frecuencia. Entonces, fíjense acá, esto era, perdón, este no va al menos 1,5 por menos 0,0365 y nos da menos 5,6 megavatios. Entonces, fíjense, si tomábamos el caso anterior del punto A, recuerden que en el punto A nosotros teníamos la suma, era la generación de la unidad 1 total, junto con la variación esta nueva que tiene, la suma nos daba 990, que responde a los 90 del incremento. En este caso, fíjese, tenemos menos 5,6. Tomando el ejercicio del punto A, 990 megavatios menos el valor obtenido del ejercicio en el punto B, nosotros estamos viendo que nos da las pérdidas, 5,6 megavatios. Eso es lo que tendríamos de pérdida contemplando los sistemas. Y con eso terminaría el trabajo práctico. ¿Alguna consulta, algo más para agregar, ingeniero? Si hay preguntas de los alumnos, si no, seguimos con la teoría nomás. Así que bueno, con eso quedamos ya. Con esto da por finalizado, el práctico número 15 también, ¿no? Perfecto. 10 días, entonces, a partir de hoy.
Bueno, Listo. Dejo de compartir. yo busco el archivito. Ya abrimos. Compartimos pantalla. Bueno, hasta aquí entonces habemos visto el primer caso del regulador astático, donde la característica del estatismo era horizontal. A cualquier variación de la potencia demandada, el generador cambia su generación para abastecer esa potencia sin modificar la frecuencia. Hemos dicho que servía solamente cuando hay un generador. Cuando hay más de un generador, entonces nos interesa los reguladores automáticos estáticos, donde el estatismo, ¿sí?, ya tiene una característica inclinada, que es la que nos permite hacer el reparto de la potencia entre dos o más generadores, cuando hay una variación de frecuencia, ¿no? Entonces, esto es lo que es la variación primaria de frecuencia. Si yo tengo un generador que está trabajando con una potencia y una determinada frecuencia, se produce una variación de demanda, en este caso una demanda negativa, se reduce la demanda, la frecuencia aumenta y va a trabajar, ¿sí?, en otro punto. Abastecemos la nueva demanda, pero a costa de sacrificando la frecuencia. Bueno, todo esto es lo que ya hemos usado, el tema del estatismo. Habíamos visto cómo se hacía para resolverlo gráficamente. Aquí está lo que recién había preguntado uno de los compañeros. Si nosotros calculamos la variación de potencia, lo podemos calcular como menos beta f por delta f, con el beta f 1 sobre la suma de los estatismos. Pero esto está considerando que la demanda no depende de la frecuencia. Entonces, si la demanda depende de la frecuencia, entonces al beta hay que agregarle este factor D, que es el que estaban preguntando, ¿sí? Se agrega D más la suma de las inversas de los estatismos. Vamos ahora a la regulación secundaria de frecuencia. La regulación secundaria de frecuencia tiene las siguientes bases. Acuérdense del regulador. Veamos los distintos reguladores, un repasito muy rápido. El regulador astático, ¿sí?, tenía este sistema de varillas, donde está empotrado el primero y el segundo extremo, ¿sí? Con eso teníamos una característica de estatismo horizontal. Cuando al segundo extremo lo vinculábamos al eje principal, aparecía este lazo de realimentación, pero el extremo permanece fijo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es permitir que este punto que está fijo se pueda mover. Y para eso ponemos un tornillito aquí,
sistema de engranaje que es movido a través de un motorcito donde llega inventaria proveniente del control automático de generación, el CAG. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se produce una variación en la frecuencia, primero, este punto está quieto, ¿sí? Ese punto está quieto. Pasa todo lo que ya hemos visto, ¿no? Si baja la frecuencia, sube este punto, ¿sí? Sube este otro, circula el aceite por acá, baja este pistón, abre la válvula, ¿sí? Y se produce el aumento del ingreso de combustible a la caldera, para este lado, para arriba, ¿sí? Y aumenta el torque, ¿no es cierto? Ahora, eso ha aumentado a costa de la frecuencia. Ahora, ¿cómo hacemos modificar ese valor de la frecuencia? Lo que tenemos que hacer es subir o bajar toda la recta, ¿sí?, del estatismo. ¿Y cómo se hace eso? Modificando este punto, ¿sí? Este punto, si yo mido la variación de frecuencia, ¿sí?, en el estado final, ¿sí?, entonces esa señal de error viene acá, acciona este motorcito, ¿sí?, y lo va a modificar este punto subiendo o bajando de manera de subir o bajar la curva, ¿sí? Veamos aquí un poco más gráficamente. Volvemos. Estamos con un generador trabajando en esta potencia PG1 y la frecuencia F1, ¿sí? Si se produce una variación de demanda negativa, ¿sí?, vamos a trabajar a otro punto donde tengo una frecuencia F2 y una potencia generada PG2. En ese caso, PG2 sería igual a la potencia demandada. Bueno, pero la frecuencia, ¿sí?, que tenemos ahora es F2 y nosotros queremos volver a esta frecuencia F1. Aquí aparece este valor F0, que es el valor de referencia en este caso, y fíjense en que todo esto que ha sucedido hasta aquí, del punto 1 al punto 2, eso ha ocurrido en forma automática, sin que el operador toque nada, directamente con el estatismo para el cual está programado. Ahora sí, una vez que hemos llegado a un nuevo estado y tengo esa frecuencia nueva, tengo que volver a la anterior. ¿Cómo hago? Bueno, bajo esa curva del estatismo, ¿sí? Y este valor F0, que era la ordenada al origen, ¿no es cierto?, se baja bajando toda la curva. Fíjense también acá que la pendiente de la curva no varía, ¿sí? Lo único que varía es la ordenada al origen, que la hemos reducido. Entonces, el nuevo punto de operación va a ser este. Va a ser abasteciendo la demanda, ¿sí?, luego de que está variado, pero ya con la frecuencia que teníamos al principio. ¿Se entiende? Ingeniero, Sí. cuando baja la curva, ¿el valor de frecuencia sigue siendo el mismo o baja también el valor de frecuencia? No, baja el valor de frecuencia. Cuando se produce la regulación primaria, paso de de este punto, del punto 1, donde la frecuencia es F1, a trabajar al punto 2, donde la frecuencia es F2. ¿Sí? Ahora, bajo esta ordenada al origen, se baja entonces también toda la curva, y el nuevo punto de operación es el punto de operación 3.
donde la frecuencia es F1. Vuelve todo a la normalidad. ¿Estamos? Bien, bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, aquí podemos ver cómo sería esto, analizando qué es lo que sucede en función del tiempo. La primera gráfica es la variación de la demanda, ¿sí? La demanda viene con un valor y aumenta, ¿sí? Se incrementa en delta PC, la potencia de carga, ¿sí? Tengo una variación de potencia de carga. La segunda gráfica es de la frecuencia, ¿no? La frecuencia venía con el valor nominal, ¿sí? Y al aumentar la demanda, cae la frecuencia. Recordemos que siempre actúa en forma inversa la demanda con la frecuencia. ¿Qué es lo que hacen los generadores, ¿sí? Que aportan a la regulación primaria de frecuencia? Bueno, si ha aumentado la demanda, la potencia generada también tiene que aumentar, ¿sí? Si cae la frecuencia, la potencia generada tiene que aumentar para que esa frecuencia suba. Fíjense en cómo mientras la frecuencia cae, la potencia generada aumenta para contrarrestar esto, ¿sí? Después que la potencia generada ha llegado a un mínimo, ¿sí? Esto es un proceso de oscilación, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia empieza a aumentar. Como la máquina ve que la frecuencia aumenta, entonces empieza a bajar la potencia generada, ¿sí? Y bueno, de vuelta, sigue todo el proceso hasta que se estabiliza en un nuevo valor, ¿no? Acá tenemos graficada las potencias generadas de las unidades que aportan tanto a la regulación primaria de frecuencia como a la regulación secundaria de frecuencia. Es decir, que aquí vemos que el comportamiento que han tenido las unidades que aportan a la regulación primaria de frecuencia se repite, ¿sí?, en las unidades que aportan a la regulación secundaria de frecuencia, ¿sí? De manera que esta potencia que estoy señalando acá, más esta otra, me va a dar el delta PC. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, esto es como si tenemos un accidentado en la calle, vamos todos a ayudarlo. Bueno, no vamos todos a ayudarlo, pero primero los que están por ahí dando vuelta, algunos se acercarán y lo ayudarán, ¿sí? Para que estabilice, ¿sí? Se va a estabilizar, ¿m? Y es enfermo, pero capaz que, o el accidentado, pero hay que darle otros tratamientos para que vuelva realmente a la normalidad. Y esos tratamientos, bueno, serán dados en el sanatorio. Bueno, ahora, con los generadores, con el sistema eléctrico, lo mismo. En un primer momento, se le aplican los primeros auxilios, que es la regulación primaria de frecuencia. ¿Mm? Fíjense que este valor más este valor me va a dar la variación de potencia demandada, pero la frecuencia queda con un error, no queda con el valor de antes. Entonces lo que tengo que hacer ahora es corregir ese valor de frecuencia, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, las máquinas que tienen regulación secundaria empiezan a generar más, ¿sí?, de manera de tomar toda esa variación de demanda, ¿sí? O sea, este pedacito que habían tomado las máquinas que hacían regulación primaria, lo tiene que tomar
las que hacen la regulación secundaria. Entonces, mientras las máquinas que hacen regulación secundaria empiezan a tomar, ¿sí?, carga, las que hacen regulación primaria, ¿sí?, se empiezan a descargar. Y y la frecuencia se empieza a restablecer. Entonces, partimos de un valor inicial de demanda, de frecuencia, de potencia generada por los que hacen regulación primaria y secundaria. En un primer momento actúan todas las máquinas que aportan a la regulación primaria, incluso las que aportan a la regulación secundaria, y después actúa la regulación secundaria tomando la demanda que habían tomado las máquinas de la regulación primaria, y en el estado final la demanda es abastecida con el delta que ha tenido, la frecuencia se ha restituido al valor original, las máquinas que hacen regulación primaria vuelven a su valor original, y las máquinas que hacen regulación secundaria han tomado la variación de demanda. ¿Preguntas? ¿En qué? Inicial y solo la que tenga regulación secundaria sea la que tome el delta de la variación de demanda. Buena pregunta. Acá interviene el código que habíamos explicado en las igualdades y desigualdades. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho las igualdades y desigualdades que tenía que cumplirse en un sistema de potencia? ¿Sí? Ahí una de las igualdades era que la reserva rotante tenía que ser mayor o igual a la requerida, ¿sí? La reserva rotante era la diferencia entre la potencia nominal y la potencia que está trabajando en ese momento el generador. Esa reserva rotante es la que está destinada a darle ese pulmón a los generadores, de manera que ante una variación de demanda puedan subir su potencia generada y abastecer esa demanda, ¿sí? Es decir que las máquinas que hacen regulación primaria vuelven a su valor original para mantener el volumen de reserva rotante requerido. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Gracias, Inge. Bueno, lo que sí puede pasar, ahí ustedes también podrían preguntar, y bueno, ¿y qué pasa con las máquinas que hacen regulación secundaria? Las máquinas que hacen regulación secundaria también se va a ver reducida su reserva, ¿sí? Y pueden llegar incluso a operar en el máximo de su... Bueno, ahí va a entrar lo que se llama la regulación terciaria de frecuencia, que es, se van a ingresar nuevos generadores de manera
Se ve ahí la pantalla, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Bien. Esperemos que terminen de ingresar. De paso les doy la contraseña. Quedan 4 minutos nomás, ¿no? La contraseña es KR9S56. KR9S56. Ingeniero, ¿eso es hasta las 11? No, hasta las 22:45, así que ya entren. Como ingeniero, disculpe, recién me conecto. ¿Qué pasó la clave? KR9S56. Ingeniero, no me permite ingresar a la clave, dice que es de 22:45 a 20. Sí, Sí, a mí a partir tampoco, de las ingeniero. 22:45 dice, hasta las 23. Bueno. Sí, tienes razón. Sí, no está viendo otra cosa yo. Bueno, de todas maneras, ahí la tienen. KR9S56. ¿Qué les estaba diciendo? Regulación terciaria. Ya vamos a ver después de este tema lo que es regulación terciaria, y ahí lo que hace falta es ingresar nueva generación para darle, posibilitar esa reserva también a las unidades que aportan a la regulación secundaria de frecuencia, ¿sí? ¿Alguna otra Ingeniero. pregunta de este gráfico? Sí. Sí. En la regulación secundaria es como que entran las generaciones que estaban en reserva para aliviar a las que generan, a las que tienen regulación primaria, para que queden disponibles. Sí, no es que entran, ¿no? Ya estaban adentro. Claro, aumentan la potencia. Aumentan la potencia, ¿no? Fíjate Ok. que las que hacen secundaria también generalmente aportan a la primaria. Después sí, para darle, más pulmón, o permitir aumentar la reserva rotante, es que se ingresa la otra generación, que la reserva, la regulación terciaria de frecuencia. ¿Alguna otra pregunta? Pero recién ingresan en la tercera. En la terciaria, sí. En la tercera. Para arrancar, cuando se arranca en la terciaria. Ingeniero, Sí. las máquinas, digamos, de regulación secundaria, ¿también recuperan en parte su reserva cuando entra la Cuando terciaria? entra la terciaria. Ah, Cuando entra la terciaria. listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, aquí vamos a ponernos a jugar un poquito con con el tema de la modificación del valor de referencia, ¿sí? Partamos del caso que está aquí arriba, ¿no es cierto? Donde tengo un generador A, el rojo, que está generando esta PG1 inicial, el generador 2, que por lo tanto están abasteciendo una demanda PG1 más PG2, ¿sí? Bueno, ahora vamos a jugar un poquito. Vamos a ver qué es lo que sucedería, ¿sí?, si yo modifico F0 manteniendo el valor antes. ¿Qué estoy diciendo? Fíjense en el gráfico de abajo a la izquierda.
¿Qué pasa si yo al generador 2, ¿sí? Yo le modifico ese valor de referencia y paso del F0A al F0B? Yo estaba trabajando en este punto, ¿sí? Ahora, si yo levanto la referencia, me voy a ir a trabajar a este otro que le estoy mostrando, ¿sí? Es decir que he cambiado el valor de la frecuencia. Entonces, lo que tendría que hacer para mantener ese valor de la frecuencia es cambiar la referencia de el otro generador, ¿sí? Entonces, yo estaba acá, ¿sí? Abasteciendo una demanda, ¿sí? PG1 más PG2, y ahora estoy en este otro punto donde he mantenido la frecuencia, o sea, como resultado final de toda la operación, he mantenido la frecuencia, pero el generador 1 está generando menos y el generador 2 ha tomado una mayor demanda, ¿sí? Ha empezado a generar más. ¿Para qué me puede servir esto? Y para aliviar al generador que estén cerca de su punto nominal de trabajo. Puede servir para eso. O sea, si el generador 1, ¿sí? Está trabajando en un valor alto, cercano a nominal, Ingeniero. entonces hago esta operación y reduzco la potencia generada del 1 y aumento el del 2. Sí. Disculpe, parece que no la toma la clave. No, no sé qué problema sucede. Sí, yo también tengo problemas. Ingeniero, me da la clave incorrecta. Sí, le he dado la clave de mañana, perdón. Es PKZ, PKZ 13B corta. Estoy adelantando el día yo, PKZ 13B corta. PKZ 13B corta. Ahí le he pasado por el chat. Gracias, ingeniero. No, gracias por avisar. Bueno, entonces una de las posibilidades entonces era que esto sirva para alivianar algún generador o reserva rotante, algún generador que ya está con el agua al cuello. ¿Para qué más puede servir esto? Recuerden que el punto anterior que vimos nosotros era despacho económico de carga. El despacho económico era que se minimizaba los costos total de operación. Ese valor lo tengo que calcular para cada nivel de demanda. Bueno, si hubo una variación de demanda y las máquinas se han ajustado en cierta manera, yo tengo que volver a un nuevo despacho económico. ¿Cómo vuelvo? Bueno, haciendo estas maniobras, ¿sí? Permitiendo distribuir con esta maniobra, la generación entre los distintos grupos de manera de devolver al sistema la condición de despacho económico. ¿Está claro? Sí. Bueno, vamos al otro grafiquito de abajo a la derecha. La otra situación sería, ¿qué pasa si yo le bajo la referencia al generador 1, ¿no es cierto? En vez de subir, ahora lo bajo. El nuevo punto de operación se cursor. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es subir
el valor de referencia del otro generador de manera de volver a la frecuencia nominal. ¿Sí? ¿Estamos? En este caso, el generador 1 aumenta su potencia generada y el generador 2, perdón, el generador 2, el azul, disminuye su potencia generada. Acá hagamos ahora otra pruebita. Modificación de la frecuencia tomando la potencia generada constante. ¿Qué pasa si yo quisiera corregir la frecuencia? Entonces, si yo subo la potencia, el valor de referencia de este generador, el nuevo punto, ¿sí?, de operación sería por aquí. Pero lo que yo quiero hacer es modificar la frecuencia, pero mantener la potencia generada. Entonces, al otro generador también tengo que modificarle de manera de mantener el valor de potencia generada. Bueno, algo similar podría ser, si yo quiero bajar la frecuencia, bajo el valor de referencia del generador 2 del azul, el nuevo valor de potencia generada por acá, donde tengo el cursor, con un nuevo valor de frecuencia, pero yo quiero que se mantenga la potencia generada, entonces bajo el valor de referencia del generador 1. Y ahí los dos generadores vuelven a trabajar con la misma potencia, con la frecuencia. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿No? cuando se baja la frecuencia, que es en el último ejemplo, ¿también se disminuyen las pérdidas en las máquinas principalmente? Si bajo la frecuencia, Sí. se reducen las pérdidas de la máquina, ¿por qué? Digo, por histérisis, por parásitos, lo que fuera. No, acá lo que estamos diciendo es, hubo un aumento de frecuencia en el sistema. Y la bajo para volver al valor nominal. Listo. ¿Sí? No es que voy a bajar porque me gusta trabajar a una frecuencia menor, ¿sí?, sino que bajo a la nominal. Igual, Inge, en el caso de, suponiendo que como trabajamos en una frecuencia casi invariable, o sea, no debería aumentar o disminuir las pérdidas, porque si la frecuencia oscila en Sí, 2%, son variaciones. 1%. Son variaciones muy pequeñas de la frecuencia. Siempre tratamos de estar en el valor nominal. Y si nos apartamos mucho del valor nominal, ahí nomás ya empieza a actuar todos los automatismos para restablecer la frecuencia. Y si esos automatismos son insuficientes, y bueno, actuará las protecciones propias del generador que lo va a sacar de servicio ante sobrefrecuencia o subfrecuencia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Opinión? ¿Observación? Bueno, ahí tienen las preguntitas de repaso. Y veamos un poquito entonces lo que es regulación terciaria de frecuencia. Aquí están los tiempos, ¿sí? Aquí de la inercia del sistema y de la máquina. Después, durante los primeros segundos, ¿sí?, empiezan a actuar la regulación primaria de frecuencia. Piensen ustedes que para que actúe la regulación primaria de frecuencia,
los automatismos tienen que censar la variación de frecuencia y tienen que accionar alguna válvula. Entonces, hay un delta de tiempo consumido por hasta que los relés se dan cuenta que hay una variación de frecuencia y mandan la orden. Eso, como es electrónica nomás, es prácticamente inmediato. Sin embargo, esa señal tiene que accionar válvulas y ahí ya viene la parte mecánica. Una vez que se acciona la válvula, la máquina también tiene. Por eso es que después de unos pocos segundos es que empieza en realidad la regulación primaria de frecuencia. ¿Sí? ¿Les parece? Regulación primaria de frecuencia entre los 5 y los 30 segundos. Toda la red es afectada y hay un control proporcional vía variación de la frecuencia. ¿Sí? Después, entre los 30 segundos y los 15 minutos, es que actúa la regulación secundaria de frecuencia, ¿sí?, a través del control de área que aparece, y generalmente con un control proporcional integrador, ¿no? Y después es que aparece la regulación terciaria de frecuencia, ¿no? La regulación primaria y secundaria es automática, ¿no?, y la terciaria es manual, mayor de 15 minutos y hay un despacho manual. ¿Por qué? ¿Cuál entonces es el objetivo de la regulación terciaria? Uno de los objetivos es restituir la reserva de regulación secundaria, que eso ya lo hemos explicado. Y la otra es hacer coincidir la hora de los relojes sincrónicos con la hora astronómica. ¿Cuáles son los relojes sincrónicos? Bueno, eran relojes, ahora ya son antigüedades. Yo cuando era chico tenía en la casa relojes que iban enchufados a la y que el segundero se movía en función de la frecuencia de la red. ¿Sí? Ahora es directamente un cristal de cuarzo que con la frecuencia esa del cristal de cuarzo es que marca el tiempo, independiente de cuál es la frecuencia de la red. Los relojes sincrónicos no. Los relojes sincrónicos tenían una frecuencia dada por la frecuencia de la red. Bueno, ¿qué es lo que sucedía? Veamos esta grafiquita de la derecha. Supongamos que el valor, digamos, el valor eficaz de la frecuencia varía así. O sea que en un momento la frecuencia aumenta, ¿sí? Después de un tiempo la frecuencia baja, hay una variación de la demanda, entonces la frecuencia está variando constantemente. Esta línea horizontal sería los 50 Hz. Después la frecuencia vuelve a aumentar, la frecuencia vuelve a bajar, y bueno, así constantemente. Nosotros podríamos hacer una integral, ¿sí?, de esta área, ¿no es cierto? Entonces aquí la integral empezaría a subir, bueno, sigue subiendo con menor pendiente, después empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar hasta que vuelve a subir en este momento, y después sigue bajando, ¿sí? Aquí no está hecha la integral, pero bueno, supongamos que hasta este punto, hasta el punto final, donde yo tengo el integral del error, es distinta de 0. Si esa integral es positiva, querría decir que hubo más tiempo en que la frecuencia ha estado por encima de los 50 Hz. ¿Sí? Si la frecuencia ha estado por encima de los 50 Hz más tiempo que por debajo, entonces tengo un error positivo. Ese error positivo lo que me daría es un aumento de la hora que me está marcando este reloj sincrónico. Supongamos que nosotros trabajamos 50 Hz y bueno, y exageremos y está todo el día trabajando con 60 Hz, ¿no? Si trabaja con 60 Hz, entonces
la frecuencia esta va más rápido de lo que debería. ¿Estamos? Y no coincidiría la hora sincrónica con la hora universal coordinada, ¿sí? O la hora astronómica que se llama, que es la hora que nosotros tenemos con referencia al meridiano de Greenwich. ¿Estamos? Entonces, si al final del día tenemos un error, lo que habría que hacer es corregir ese error, ¿sí? Corregir ese error. Si el error era positivo, bueno, me tengo que ir por debajo de los 50 Hz un rato, ¿sí? Para que ese error vaya a cero. Y comienzo el nuevo día ya sin error en la hora. ¿Se entiende esto? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, aquí ustedes pueden ver, esto está en Camesa, yo le he sacado una foto al panel de control, y acá está marcando el error, ¿sí? Este es el error de la regulación terciaria de frecuencia en el momento que yo le he sacado, y para frustración mía, me comentaban que ya hace muchísimo tiempo que no se le lleva el apunte a la corrección de la regulación terciaria de frecuencia. Me imagino porque ya no existen tantos de esos, digamos, no hay tantos sistemas que, que, que dependan de la frecuencia, ¿sí? Que un buen funcionamiento dependa de la frecuencia. ¿Sí? Bueno, hasta ahí regulación primaria, secundaria y terciaria de frecuencia. Vamos a dar una vuelta más sobre lo que es la regulación secundaria de frecuencia y lo que se llama el AGC, o control automático de generación. El control automático de generación es un sistema mediante el cual un centro de control, ¿sí? En nuestro caso debería ser Camesa, recibe muchísima información. Tiene que recibir los valores de los intercambios. Por ejemplo, aquí tenemos dos áreas y hay un intercambio, P a B. También tiene que recibir los valores de las potencias generadas de cada uno de los generadores. Viene a un sistema satelital hasta el centro de control y también esa potencia generada va a entrar como dato al regulador de velocidad o incluso información del centro de control va a ingresar como entrada para el regulador automático de velocidad cuando desde este centro de control se quiera modificar, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en la regulación de frecuencia se modifica el valor de referencia? Bueno, ese valor de referencia lo establece el centro de control. Entonces ese valor tiene que venir acá y de aquí tiene que venir al regulador. ¿Cuál es el objetivo del control automático de generación, del AGC? Automatic Control Generation en inglés. Bueno, son estos que está acá. Uno, que la variación de frecuencia sea cero. O sea que la frecuencia sea igual a la frecuencia de referencia. Entonces, segundo el objetivo, mantener constante la frecuencia. Otro de los objetivos va a ser que cada área tome la variación de potencia, o sea, la variación de demanda que se produzca en cada área, sea absorbida por esa área. ¿Sí? De manera que
el intercambio se mantenga constante. O sea, cada área va a ser autónoma. Si en el área aumenta 10 megavatios la demanda, la generación tiene que aumentar 10 megavatios también. ¿Estamos? Bien. La otra condición es que todas las variaciones de potencia generada que haya respondan a un despacho económico. Y por último, que el intercambio que se registre entre dos o más áreas al intercambio programado. ¿Sí? Ese es el objetivo del control automático de generación. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí interviene el estatismo de los generadores, donde la potencia generada, la variación de la potencia generada va a ser función de la frecuencia y de ese estatismo. La variación de la potencia generada va a intervenir también el beta F. En el beta F eventualmente por el factor SD, que tiene en cuenta la dependencia de la demanda con la frecuencia. De manera que la variación de potencia generada en un área sea ese menos 10 beta F por delta D. Bueno, ¿y cómo voy a controlar esto? Bueno, para esto se generan dos errores. Uno se llama error control de estación, o S. El S es el error control de estación. ¿Qué es lo que mide ese error control de estación? Mide el desvío que hay entre la potencia generada programada con la que se está dando en cada momento, con la real. Entonces el error control de estación es la suma de la potencia generada de cada uno de los generadores menos la suma de la potencia generada programada, lo que es menos lo que debería ser. ¿Se entiende? El error control de área tiene dos términos. Uno, donde aquí aparece el error del intercambio. La potencia de intercambio AB real menos la programada. ¿Sí? Siempre los errores lo estamos tomando como lo real menos lo programado. Y hay otro término donde interviene el error de frecuencia. Este error de frecuencia es menos 10 beta F por la frecuencia real menos la frecuencia programada, que es lo que está acá. Que esto me va a dar la variación de la potencia generada. ¿Estamos? Y por último, se tiene que cumplir el despacho económico de carga, ¿sí? Que es el mínimo de la función costo total de generación. ¿Se entiende cuál es el objetivo y cuáles son las funciones error que estamos estableciendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas porque nos metemos en esto. Bueno, ¿qué es esto? Esto es lo que está sucediendo. Bueno, aquí arriba yo tengo tengo un diagrama en bloque de los distintos errores. Yo tengo aquí, en este sumando, aparece la potencia de intercambio real, que la estoy tomando desde aquí, ¿no es cierto? Va aquí, a la potencia de intercambio real, y le resto la programación. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo la variación
de intercambio, el delta PAB. ¿Sí? Por otro lado, yo voy a tomar la frecuencia real menos la frecuencia programada, voy a tener la variación de frecuencia. Lo multiplico por 10 beta f y voy a tener menos 10 beta f por delta de la frecuencia, que era la variación de la potencia generada. ¿Sí? Y sumo el delta PAB con el menos 10 beta f delta df y tengo así el error control de área. ¿Estamos? Bueno, por otro lado, también voy a sumar las potencias generadas reales, aquí yo he puesto de un solo generador, pero bueno, es de todos los generadores, si no se me iba a armar un lío de flechitas, ¿sí? Y le resto el valor de la potencia generada programada, ¿sí? Acá, la línea azul. Entonces tengo la variación, la suma de la potencia generada real menos la suma de la potencia generada programada, tengo el error control de estación. Y sumo este con este otro en sentido negativo y tengo un error. Va a ser que haga que arranque el cálculo lambda del área. Acuérdense que para calcular el lambda del área, yo necesito los beta, los B y J, mejor dicho, los coeficientes de pérdida, que van a entrar acá, las potencias generadas. Con eso voy a calcular los factores de penalización, ¿sí? Y con esos factores de penalización voy a calcular las potencias generadas. Es decir, que bloquecitos que están en rojo, lo que están haciendo es calcular el despacho económico. ¿Sí? Económico, yo determino cuál tiene que ser la potencia generada programada, la potencia generada para cada uno de los generadores. Y con ese valor de la potencia generada, lo tengo que mandar como dato a cada uno de los generadores para que modifiquen su potencia de manera que abastezcan la demanda al menor costo total. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, una consultita. Sí. La nomenclatura, B mayúscula y B minúscula, Sí. ¿sigue correspondiendo para pérdidas en línea y potencia generada? Las B mayúsculas son los coeficientes de pérdida. Perfecto. ¿Sí? Y los A y los B son los que conocíamos antes nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan del AT y el BT? Sí. Sí, bueno. Y aquí los A y los B de cada uno de los generadores. ¿Sí? Acuérdense que el costo marginal, o sea, la función costo era la función costo era A por potencia generada al cuadrado más B por potencia generada más C. El costo marginal era 2A por potencia generada más B. Bueno, esos A y esos B son estos que tengo acá, ¿sí? Para cada uno de los generadores y el factor de penalización de cada uno de los generadores. ¿Son las constantes del costo marginal, ingeniero? Las constantes del costo marginal o del costo o de la función costo de generación. Bien. Como lo quieran ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero. El regulador automático se lo controla directamente desde la sala de control esta que vimos antes, que supuestamente era de Camesa, o le mandan... Claro. O sea, en la sala esa de Camesa, ahí tiene que llegar toda la información
De manera que según el estado que está midiendo de las potencias generadas, los errores por frecuencia, por intercambio, lo que sea, calcula el despacho, ¿sí? Con ese despacho calculado, le manda la señal a los generadores para que modifiquen su potencia, ¿sí? Y se ajusten a un despacho económico. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Por eso es que puse esta flechita acá. La potencia generada programada viene a la antena, y de la antena me va al regulador de velocidad. Bueno, ahora nos podemos poner a jugar un poquito y decir, ¿qué pasa si la potencia generada real es mayor que la potencia generada programada? ¿Sí? Vamos aquí arriba. Potencia generada real mayor que potencia generada programada. Aquí yo le he puesto como que suma de PGI real es PG real, ¿sí? Y suma de PGI programada es PG programada. Bueno, si la potencia general real es mayor que la programada, aparece un error control de estación positivo. Si aparece ese error de control de estación positiva, como la potencia generada real es mayor que la programada, la potencia generada real tiene que reducirse. De igual manera, si la potencia generada real es menor que la programada, este error control de estación es negativo y la potencia generada tiene que subir para que este error se vaya a cero. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, consideremos que la frecuencia real es igual a la programada. Entonces, estamos en este error control de área. Si la frecuencia real es igual a la programada, esto es cero. Entonces nos quedaría dos casos. Si la potencia de intercambio real es menor que la programada, el error control de estación es positivo. Potencia real mayor que la programada, error control de estación positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la potencia generada en el área A tiene que bajar y o la potencia generada en el área B tiene que subir. Este IO es porque depende qué es lo que ha provocado ese desbalance en la generación, en el intercambio. Bueno, de la misma manera, si la potencia real es menor que la programada, la real es menor que la programada, este término es negativo, entonces va a ser mayor que el positivo, el error va a ser negativo, entonces la potencia generada del área A tiene que aumentar y o la del área B tiene que bajar. Lo otro que podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si estos dos intercambios son, o sea, el intercambio real es igual al programado? Entonces esto es cero. Pero puede ser que la frecuencia real sea menor que la programada. Si la frecuencia real es menor que la programada, el error control de estación es positivo. ¿Sí? Porque si este es menor que esto, este paréntesis es negativo, pero aquí tengo un negativo, entonces se hace positivo. Si la frecuencia real entonces es menor que la programada, la potencia generada de A y B tiene que subir.
Esperamos que se unan todos. Bueno. Entonces, estábamos diciendo, se ve la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, estábamos viendo qué pasa si el error del intercambio es 0 y la frecuencia real es menor que la programada. Entonces, el error control de área va a ser positivo, porque esto que está entre paréntesis es negativo, con el negativo este se hace positivo. Y por lo tanto, lo que va a producir es que la potencia generada de A y de B aumente. ¿Sí? Si el intercambio es el correcto, entonces lo que tiene que suceder es que se modifiquen las potencias generadas. Y lo mismo al revés, si la frecuencia real es mayor que la programada, si la frecuencia real es mayor que la programada, esto es positivo, con este signo menos se hace negativo, y por lo tanto las potencias generadas de A y de B tienen que disminuir. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Esto es cuestión de ponerse a analizar. ¿Cómo? ¿Las diapositivas de hoy las va a subir? Sí, las voy a subir. Esto es un poco ponerse a jugar con las ecuaciones. Obviamente entendiendo los conceptos y analizando cada caso. Esto está en el Granger-Stevenson, lo pueden ver también. Y bueno, como volviendo un poco a la realidad, les quería comentar que el control automático de generación lo tienen muchísimos países, casi todos. De América, creo que está faltando Argentina, una de esas islitas que andan perdidas ahí en medio del Caribe, y no son otros países. O sea, este sistema nosotros estamos atrasadísimos. Hace poco, CAMESA ha licitado el nuevo control, el nuevo sistema para el centro de control que manejan ellos. Lo ganó ABB. Y la idea es que dentro de las funcionalidades que va a tener este nuevo centro de control es la implementación de la GC. Así que esto que yo les estoy explicando es un anticipo de lo que se viene en el futuro en la Argentina. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, empezamos mañana con un tema nuevo, que es todo lo que es cortocircuito. Así que bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.